Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el podcast de filosofía donde leemos la fenomenología del espíritu. Yo soy Maki, bibliotecaria y licenciada en filosofía. Y yo soy Néstor, estudiante de doctorado y profesor de filosofía. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? Bueno, pues fue un capítulo sui generis porque hicimos como un desvío del tema y tuvimos que leer a Kant. Y allí analizamos la noción de fuerza que ya se encuentra presente en la crítica de la razón pura, concretamente en el apéndice de la dialéctica trascendental. Y esto nos va a ayudar, o al menos esperemos que nos ayude a entender este apartado que de por sí es bastante denso dentro de la fenomenología del espíritu. Vamos a continuar la lectura de la fenomenología, comenzando el apartado 3 del capítulo Conciencia, Fuerza y Entendimiento, Fenómeno y Mundo Suprasensible. Vamos a leer la breve introducción que hace Hegel a todo el capítulo, pero solo vamos a leer la sección 1, la fuerza y el juego de las fuerzas. De entrada tendremos que considerar que en este apartado como que de nuevo tenemos el problema que no se ha solucionado, que es cómo lidiamos adecuadamente con lo universal y lo particular. Se supone que en la percepción ya teníamos como un problema que no se solucionaba desde la propia percepción, donde teníamos una sola cosa individual de la cual brotaba... Contenía multitudes, como dice el poema. Exactamente. Y esa es la riqueza de lo sensible. Dice incluso Hegel que ahí se encuentra más que en la certeza sensible, en la percepción. Hay una riqueza de lo uno y lo múltiple. Pero el entendimiento dice, bueno, es que también esto nos lleva a ciertas aporías, a ciertos problemas insolubles desde la mera percepción sensible, y hay que dar un paso más allá. Y ese paso más allá es lo incondicional universal, que repetimos que esto es lo que se encuentra allende. Cuando lo nombramos, cuando decimos ¿qué es este incondicionado que no tiene ninguna condición o que no es ninguna determinación? Resulta que Hegel lo encontrará en un concepto que ya estábamos manejando la vez pasada, que es el concepto de fuerza. Y decíamos, bueno, ¿qué es la fuerza? Bueno, la fuerza, y dábamos una explicación que decías tú que era como, ¿qué decías que era la fuerza? Lo necesario para hacer un trabajo. Una capacidad, ¿no? Efectivamente, incluso hablabas de capacidades mentales. Sí, porque la traducción decía facultad en vez de fuerza. Y al final del párrafo sí medio lo menciona, ¿no? Dice, sin embargo, ser para sí y comportarse hacia otro en general constituyen la naturaleza y la esencia de un contenido cuya verdad es la de ser universal incondicionado. O sea, el ser universal incondicionado es el que es para sí y se comporta hacia otro. Sí, porque al final de cuentas, si hablamos de que el entendimiento es capacidad, pues es una fuerza. Y al mismo tiempo todo lo que es la propia naturaleza es fuerza, es dinamicidad, es movimiento. Y va sobre la misma idea, sobre la misma concepción de fuerza como potencia, le diríamos nosotros, pero en un término más de la época, es la fuerza newtoniana. Porque con Aristóteles potencia lo entendemos como algo que todavía no es, pero que puede ser. Que puede llegar a ser. Y en Hegel pareciera que entonces es algo que está siendo, ¿no? Claro, que está siendo, pero, y lo vamos a ver a continuación, está siendo en una dinámica muy curiosa entre el ser algo y el dejar de serlo, y el ser algo y dejar de serlo, y entonces se crea una dialéctica muy interesante entre estas dos fuerzas en movimiento. Dicho de otro modo, las diferencias establecidas como independientes pasan de modo inmediato a su unidad. Esta pasa a ser también de modo inmediato el despliegue, y el despliegue retorna a su vez a la reducción. Este movimiento es lo que se llama fuerza, uno de los momentos de ella, o sea, la fuerza en cuanto a expansión de las materias independientes en su ser,
es su exteriorización. Pero la fuerza como el desaparecer de dichas materias es la fuerza que desde su exteriorización se ve repelida de nuevo hacia sí, o la fuerza propiamente dicha. Entonces lo que entiendo por fuerza es que, como en el ejemplo de la sal, la percepción nos deja ver lo particular que hay en la sal, lo cúbico, lo salino, lo blanco, etc. Pero es la fuerza la que nos permite decir, bueno, pero no estamos estudiando las partes, estamos estudiando, por decir algo, el todo. Estamos viendo el universal que es la sal, independientemente o con todo y sus particularidades. Considero que ahí se encuentra la esencia de la explicación de lo que está diciendo Hegel, pero también pudiéramos traer a colación las nociones espinosistas de natura naturans y natura naturata. Aquello que ya está determinado en modalidades distintas, desde las nociones espinosistas, ya son propiamente formas determinadas de aquella natura naturans. En el momento en el que algo deje de ser, regresa hacia la unidad primigenia. Pero con Spinoza decíamos que también hay una noción muy interesante que está de fondo acá, que es el conatus essendi. El conatus essendi significa la lucha que cada ser tiene por pervivirse en su ser. Esto es, nadie quiere morir, por más que veas una hormiga y la tratas de pisar, la hormiga empieza a correr. Ahorita se me prendió el foco. Sí. La explicación de Spinoza para los que son otakus. Sí. Es toda la película de The End of Evangelion. ¿Por qué? Porque también está esta idea de que todos volvemos como que al caldo primigenio. Y hay personajes que dicen, bueno, pues ya, ¿no? Hay unos que luchan precisamente para poder volver a eso. Sí. Y cuando ya está ahí sucediendo toda la mezcla de todos, hay personajes que no quieren, sí. O sea, y están renegando todo el proceso. Efectivamente, porque incluso viéndolo de una manera atea, o al menos pseudocientífica, si quieres tú, en el momento en que nosotros nos moramos, dejemos de ser, pues regresamos hacia nuestros átomos, nuestro polvo, no sé, todo lo que nos constituye forma parte o regresa hacia el mismo lugar, hacia el cosmos, podríamos llamarlo así. La idea espinosista va por allí. Hay una natura naturans, que es la esencia de todo, y una natura naturata, que son modalidades de eso, de lo cual está surgiendo esto. Entonces la fuerza nos permite ver el todo. La fuerza en sí misma considerada es ese movimiento, esa natura naturans que está de fondo. Pero la fuerza que se constituye en un algo es la natura naturata. Por eso, aunque la fuerza es una, aunque Dios es uno, se divide en dos. El movimiento final, o sea, porque la fuerza es movimiento, eso es la natura, pero puede ser natura naturans o natura naturata. Y por eso habla de fuerza y fuerzas. Exactamente. Es plausible. Sí. Plausible la explicación. Todo sería más fácil si Hegel citara. Claro, pero no lo va a hacer y no le importa al parecer. Pero de hecho la fuerza es lo universal incondicionado, que es en sí mismo lo que es para otro, o lo que tiene en él mismo la diferencia, pues no es otra cosa que el ser para otro. Pudiera ser como que con la fuerza nos damos cuenta de que hay algo que está más allá de la sal, por decir, o sea, ya empezamos a percibir que existe el ser, pero todavía no llegamos a decir, el ser. Sí, efectivamente, esa cuestión del ser, vamos a ponerla, o vamos a utilizar esa metáfora, diría yo metáfora, porque por decirlo, yo veo aquí un micrófono, y te veo a ti, veo una computadora, y son tres seres distintos. Y lo que reúne a todo ello es un concepto abstracto que yo no puedo captar, pero que se me manifiesta en el micrófono, en la computadora y en Maki. Esas son determinaciones concretas de algo primigenio que está allá, más allá de estas determinaciones que yo estoy viendo. Que los tomistas dirían es el ser. No. Sí, ese es el ser, o algo por el estilo. Es una abstracción que no se puede aprehender si no es a partir de una determinación dada. Y entonces la fuerza es darse cuenta de que existe algo
indeterminado, pero Ajá. que nos compete a todos. Ajá. ¡Ay, lo logré! Porque la fuerza se va moviendo en su aparecer y en su desaparecer. Y se aparece en forma de micrófono, y se aparece en forma de computadora, y se aparece en forma de Maki. Pero cuando cada una de las cosas pues tendrá que dejar de ser, lo que hacia donde va es hacia la fuerza misma. Pero es interesante porque dice Hegel, son dos y al mismo tiempo es una. Es una porque es la misma fuerza, pero son dos porque una se encuentra allende, o sea que es captable por el entendimiento pero no está determinada, y otras son sus determinaciones distintas. Entonces por eso decimos que es una lucha de fuerzas. Ajá. Y alguien pone la imagen también de que más que una lucha es una danza como de doble hélice, como el ADN, que constantemente es un aparecer y desaparecer y aparecer y desaparecer. Y entonces, ya que habíamos entendido qué es la fuerza, Ajá. tenemos que entender ahora qué son las fuerzas, porque ya salió otra fuerza ahí. Ajá, pero es la misma fuerza lo que estábamos diciendo. Es que aquí la exteriorización es aquello que se desprende de esa unidad primigenia. Entonces, o sea, la exteriorización es el micrófono. Ajá. Como micrófono. Muy bien. Entonces, la fuerza que de mi conciencia... No, me parece que aquí todavía no podemos meter a la conciencia. O sea, la fuerza misma es esto en su determinación. Esta cosa surgió de otra fuerza distinta, que es de donde proviene. Y cuando esta cosa deje de ser, regresa hacia esta... o sea, no es mi fuerza que solicita saber qué es lo que se me está presentando, sino es la exteriorización de aquello que subsiste por debajo de todo. Eso, esa es la palabra clave, la subsistencia. Porque para nosotros lo que es subsistente es el micrófono. Ajá. Pero si nos vamos más allá, claro. Y esa es la otra fuerza, lo que hay más allá. Sí, porque cuando el micrófono y yo y la silla y la perrita y todo lo demás dejen de ser, lo que subsiste es la subsistencia misma. Eso va a subsistir. Eso es lo que Spinoza llama natura. ¿Y entonces dónde entra lo de solicitar que trae a colación aquí Hegel? Porque me parece que las cosas determinadas que son exteriores a esa sustancia le solicitan a lo sustancial subsistir. Como cuando en el tomismo decimos que participan del ser. Algo así. Como que le piden permiso para estar. Para ser. Pero resulta que hablando de subsistencia, si quieres tú, hay una contraposición porque las cosas subsisten, pero lo que subsiste en última instancia es la subsistencia misma o la sustancia misma. Allende a todos los subsistentes que puedan subsistir, pero que dependen, si quieres tú, metafísicamente o ontológicamente de otro. Claro. Y ahorita me viene una duda que no viene mucho al caso. A ver, venga. ¿Quién sabe si pueda contestar? Pero a ver. ¿Qué tiene que ver con el ser? Ajá. Si decimos subsiste, existe, persiste, ¿qué sería el siste o el iste? Subsistere. Subsistir, substancia viene de lo que está como abajo, ¿no? Ajá. Entonces, lo que nosotros vemos son en realidad desde el tomismo accidentes. Las determinaciones son accidentales. O sea, el iste sería como estar, ser o estar. Lo estar en substancia sí, en existencia ya no, porque existencia tiene que ver con estar arrojado afuera. Por eso, pero estás afuera, ¿no? Existere. Sí, subsistir, existere. Estás debajo. Sí. ¿Y persiste? Mantenerse en el ser. Seguir estando. Como perseverar, porque perseverar es mantenerse verídicamente en el ser mismo. Perseverum esse. Y está de fondo en la discusión porque lo que subsiste sin más es la fuerza. Pero hay fuerzas que se determinan a hacer algo concreto. En su existencia. Y que luchan por mantenerse a sí mismas en su ser. En su existir, o sea, en su ser. En su ser arrojado. Exactamente. Sí, de eso se trata. Nadie quiere morir. Ajá. Todos queremos pervivir en nuestro ser. Y por eso Spinoza le llamaba conatus, como conato, ¿no? Un conato es como una lucha, una fuerza. Conatus essendi.
la lucha por mantenerse en el ser. A riesgo de que estemos totalmente errados, es una lucha entre las fuerzas. ¿Cuál fuerza? La fuerza primigenia, natura naturans, y la fuerza determinada o las fuerzas determinadas que son natura naturata, o modalidades, o llamémoslo así en términos medio raros, accidentes de la sustancia original. A ver, materia y forma, o mejor dicho, acto y potencia. La potencia es pasiva y el acto es activo. Valga la redundancia. Sí. Potencia pasiva sería la fuerza primigenia de donde surge todo lo demás. Y las determinaciones son actos activos que constituyen la exteriorización de la misma potencialidad. Que va quizá un poco al revés de como lo concebimos en el tomismo, ¿no? No, yo creo que va igual. Porque no se supone que lo que subsiste, persiste y todo es el acto puro, sin potencia. ¿O me estoy confundiendo? No tienes razón. Ah, ¿verdad? Sí, porque para el tomismo, en última instancia, la realidad es un acto sin potencia. Y para Hegel, me parece que en última instancia no hay un acto fijo, sino es una pura potencialidad, ¿no? Tanto paso, en tanto transición. Hay no nos podemos quedar quietos. Por eso el tomismo o el aristotélico tomista está del lado de Parménides y Hegel está del lado de Heráclito. Ya como que mereces estudiar un posgrado. El concepto de fuerza se mantiene más bien como la esencia en su realidad misma. La fuerza como real solo es pura y simplemente en la exteriorización, que no es al mismo tiempo otra cosa que un superarse a sí misma. Parecería ser que lo que Hegel está sugiriendo es que la fuerza tampoco se puede quedar en mera pasividad. O sea, que no es que se pueda captar sin más esa pasividad y potencialidad, de la misma manera que para Aristóteles es inconcebible en la materia prima, que solamente se puede pensar, sino que más bien siempre tiende a surgir en la fuerza el juego de fuerzas, de que constantemente se exteriorizan y regresan y se exteriorizan. Un mejor modo de explicar ese movimiento de las fuerzas sería con la muerte, ¿no? Sí. Si no creemos que en el alma y la vida eterna y eso, lo que estamos viendo es ese juego de que... O sea, tú como ser vivo... te entierran y te comen los gusanos, pero antes de eso, hace un día estabas cenando en tu casa o algo así, ¿no? Cuando tú mueras, vamos a ver tu cuerpo, pero ya no será Néstor, será un cuerpo. Entonces hay algo que subsiste en tu cuerpo físicamente, en tu cuerpo físico, pues, o sea, algo que estamos ahí percibiendo con los sentidos que va más allá de tu acto de ser Néstor, ¿no? Sí, y que se mantiene y nutre y reproduce la vida. Porque no es como que te mueres y ya tu cuerpo hace ¡pum! Exactamente, ya no hay nada que quede de Néstor, efectivamente. Pero lo difícil para el pensamiento es mantenerse a la altura del movimiento. Y de nuevo, contrario a Parménides, porque Parménides decía, claro, el pensamiento es como correlato del ser. Y acá estaríamos diciendo, el pensamiento es correlato del movimiento. Pero ¿cómo captamos el movimiento? ¿Cómo no perdernos en este constante paso de una cosa a otra, de lo que es y deja de ser, y mantenernos en vilo en esta mutación constante? Creo que me gusta más esta noción del mundo que la de que todo permanece. Habría que analizarlo, ¿no? Porque también esta idea del conatus essendi, de la lucha por el ser y demás, porque ciertamente sabemos que nos vamos a morir, pero aún sabiendo que nos vamos a morir, yo quiero preservarme en el ser. Y si no me quiero preservar en el ser, yo creo que hay algo malo conmigo. Porque... es como una amiga que ponía un ejemplo que a mí me gustaba mucho, porque yo no fumo. Hay gente que tiene ese mal hábito. Muy mala gente esa, muy mal. No la entiendo, la verdad. Y decía ella, bueno, la gente que fuma luego dice, es que de algo me he de morir. Sí. Dice, pero yo sé que no dirían lo mismo si llegara alguien con una sierra eléctrica dispuesto a matarlos, ¿no? Sí. Entonces, luchamos por el ser. Preservamos, tratamos de preservar. Claro. Y viéndolo así, a lo mejor la traducción de facultad
Bueno, a lo mejor en el contexto kantiano traducir fuerza como facultad tiene sentido. Sí. O sea, queriendo interpretar a Hegel desde Kant con esa traducción ya no tanto. Yo creo que Hegel sigue a Kant en el sentido de que hay también como un tipo de teoría física, una teoría epistemológica respecto de la física newtoniana, y que habla de que la materia se encuentra animada o se encuentra dinámica. Pero esa noción de dinamicidad es bastante más vital en Hegel gracias a Spinoza y gracias a todo el romanticismo. Porque y Kant lo dejaba todavía muy científico. Muy científico, exacto. O sea, sigue siendo Hegel contra las matemáticas, pues. Por supuesto, porque no es lo mismo hablar de fuerzas en términos físicos que hablar de la fuerza vital. Ajá. Y ahí es el giro y la crítica de Hegel a Kant y a todo el cientificismo. Porque dice, sí, fuerza, ¿no? Pero no es lo mismo la fuerza de un objeto que va a pegar contra la pared que la fuerza por mantenerme dentro del ser. Aunque ambas son fuerzas. Ajá. ¡Guau! Interesante, ¿no? O sea, Hegel también tiene su lado cursi. Es romanticón, digamos, ¿no? Sí, Hegel, sí. Más que Kant, por supuesto, ¿no? Bueno, Kant, o sea, es que es un sequito. Es un grande Kant. Es una manzana deshidratada. Y Hegel es algo así como un durazno jugoso, ¿no? Sí, pero siempre así, tan apasionado y tan dispuesto a los golpes y al enfrentamiento, ¿no? Esto sería todo por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Sobre todo la noción hegeliana de fuerza y desdoblamiento de las dos fuerzas, y de fondo está también la concepción espinosista que tratamos de narrar en este momento, y cómo se solicitan una a la otra, y cómo, a pesar de que tratan de explicarlo, necesitan un concepto superior en el entendimiento, que es hacia donde vamos. Y si estamos siguiendo los pasos con los que la conciencia se relaciona con el mundo, como que ¿en qué paso vamos? Vamos todavía en el entendimiento, pero el entendimiento va a transitar de esto que todavía no puede captar porque es movimiento, con algo que la fije. Y esto que lo va a fijar se llama ley. Ok, entonces llegamos de los múltiples a ver que hay algo universal debajo de todo lo múltiple que hay así en todo el mundo, y ahora vamos a ver qué es eso. Pues recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web, que es trashegel.com. También estamos en iTunes, Spotify, YouTube, donde sea que puedan encontrarnos, ahí estamos. Encuéntrennos, coméntenos y regálennos 5 estrellitas donde se pueda. Para que este podcast pueda llegar a más personas deseosas de entender a Hegel. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.